¿Alguna vez pensaste que una manera de acercarte a tus derechos culturales es irte de fiesta a otras facultades? En este Apuntes conversaremos sobre los derechos culturales y sus implicaciones sociopolíticas en nuestras comunidades. Encontraremos las mejores formas de enriquecer nuestro conocimiento como estudiantes para luchar por una vida digna para todos. Esto es Apuntes para reconocernos en la cultura. ¿Qué onda con el teatro en Latinoamérica? ¿Y el musical? ¿Y el de los barrios? El que no sucede dentro de un teatro. ¿Qué pasa con nuestros apuntes? ¿Qué pasa saliendo de la escuela? ¿Qué pasa con mis derechos laborales como artista? ¿Cómo hacemos del teatro un lugar más tierno? ¿Cómo vincularnos entre escuelas de teatro de la UNAM? ¿Cómo impactamos en nuestro entorno? ¿Tendré mi primera chamba? ¿Se puede vivir del teatro y no morir en el intento? ¿Alguien quiere pensar en los espectadores? Todas estas preguntas y algunas más nos las hacemos en Apuntes. Apuntes es un espacio habitado desde el 2020 por la Comitiva de Encuentros, integrada por estudiantes y egresades del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. En cada episodio, conversaremos con personas cuya práctica artística y mirada sobre el mundo nos interesan, a partir de temas que construyen un mapa para ubicar en dónde está el teatro hoy. Porque si en la escuela aprendí el de dónde vengo, Apuntes me enseña hacia dónde vamos. ¿Te apuntas? Hola, nosotras somos Isabel Yáñez y Julio Ilhuicatl. Yo soy dramaturgista, asistente de dirección y crítica de teatro. Egresé del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Yo soy Julio Ilhuicatl, soy actor egresado del Centro Universitario de Teatro y en este episodio de hoy platicaremos con Michelle Muñoz, experta en Derechos y Políticas Culturales. Michelle Muñoz tiene estudios de Gestión y Administración del Arte y la Cultura por la Universidad King's College London en Inglaterra, de Cultura Visual con énfasis en Racismo y Género por la Universidad de Berkeley en California, y cursó el posgrado internacional de Flaxo en Políticas Culturales de base comunitaria. Como investigadora, aborda ejes como la libertad creativa y diversidad cultural, memoria y activismo desde las artes, políticas públicas y transversalidad de los derechos humanos en los campus culturales. Su comida favorita es el mole oaxaqueño y un buen mezcal. Actualmente coordina la Cátedra de Investigación Producción Empresarial en Artes y Diseño de la FAD. Lo que nos emocionó de platicar con Michelle fue que tiene muchísima experiencia investigando política cultural y que además tiene conocimientos de muchas áreas, lo que hace a su práctica integral y diversa. Bienvenidas todas, todos, todes. Yo soy Julio Ilhuicatl. Estamos aquí en piso 16, que es literalmente el piso número 16 de la Torre de Tlatelolco. Y vamos a grabar con unos micrófonos de podcast. Sin embargo, pues no nos dimos cuenta que la señal del radio interfiere, entonces vamos a usar estos bonitos lavaliers. Pues este lugar es muy cómodo. Hace un poco de calor, pero aquí se siente bastante fresco. Estamos en una parte de la caja negra. ¿Es la caja negra esta? Sí, la caja negra de piso 16. Y bueno. Hola, yo soy Isabel Yáñez. En efecto, estamos en un espacio con paredes negras. Llevo trenzado mi cabello y un listón negro. También tengo lentes rojos circulares y un suéter de colores, de rayas de colores. Y estoy muy emocionada de platicar con ustedes el día de hoy de este tema tan interesante y que nos hemos dado cuenta que falta tanto proporcionar espacios de diálogo. Pero cuéntanos tú cómo estás, Michelle. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Michelle, tengo 33 años, tengo el cabello castaño, lo traigo suelto. Traigo un pantalón de mezclilla y una blusa de cuello de tortuga porque pensé que haría un poco más de frío. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y estamos acá listos para comenzar la conversación. Pues empecemos entonces. Te queremos proponer primero una pregunta rompehielos que esperamos pues pueda hacer su efecto de entrar como en más confianza. Y bueno, Michelle, si
tuvieras un espacio cultural, ¿qué habría en cartelera? ¿Qué programarías en ese espacio cultural ideal tuyo? Gran pregunta. Si yo tuviera un espacio cultural, sería una cantina para mujeres con comida excelente, deliciosa, con una gran variedad de tragos y bebidas espirituosas, de las cuales tenemos gran variedad en México. Y pienso que sería un espacio como diverso, ¿no? Que pueda haber poesía, cine, teatro, música, ¿no? Abierto a las expresiones, pero en un ambiente relajado, de buena comida y buena bebida. Me sorprendió tu respuesta porque yo evidentemente estaba esperando un espacio de teatro, ¿no? Y creo que eso es bien interesante que abramos con esa sorpresa y con ese descolocarse de lo que pensamos que es cultura. Y bueno, en esta conversación queremos justo eso, expandir la mirada sobre la cultura y los derechos culturales, pues para poder enriquecer la lucha por ellos. Entonces, ¿tú qué piensas, ¿no? ¿Qué constituye los derechos culturales? O también podemos hacernos la pregunta extensa, pero ¿qué constituye la cultura? ¿Qué es cultura? Bueno, aquí tenemos un campo muy extenso y usualmente, digamos, lo vemos como dos grandes esferas, ¿no? El mundo, digamos, de la discusión sobre qué es cultura, como concepto, una de las palabras pues más complejas de definir, que se aproxima desde muchas disciplinas a lo largo de mucho tiempo. Y pues hay muchas aproximaciones. Uno de los teóricos, ¿no? Raymond Williams, inglés, ¿no? Que ha estudiado cómo se utiliza esta acepción, él menciona que hay básicamente tres maneras en las que se usa la palabra cultura, ¿no? Usualmente como sinónimo de las artes y sobre todo de las bellas artes y su clasificación, como sinónimo de civilización, es decir, cuando utilizamos la palabra es que esa persona es más culta porque lee tal o porque escucha tal o porque no tira basura, o sea que lo utilizamos como si fuera un sinónimo de ese ideal alcanzable civilizatorio. Y la tercera acepción más reciente, además, en la historia moderna, que es como el sentido antropológico, ¿no? O sea, cultura como todo lo que nos constituye, ¿no? La alimentación, los valores, la manera en que intercambiamos, los lenguajes, es decir, en un sentido mucho, mucho más amplio, ¿no? Ahora, otro campo es el mundo de los derechos culturales, ¿no? Que eso es importante mencionar en términos de cómo se alimentan estas conversaciones, pero en términos de derechos humanos, desde mi perspectiva, sí son elementos muy concretos, ¿no? Que seguramente iremos desmenuzando un poco a lo largo de la conversación, pero el campo de los derechos culturales, pues justo se refiere a ese apartado que quedó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, donde se establece que es un derecho de todas las personas el participar de la vida cultural. Glosario. Vida cultural. Esta expresión hace referencia explícita al carácter de la cultura como proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo que tiene un pasado, un presente y un futuro. Y es un derecho de todas las personas que generen literatura, teatro, danza, incluso producción científica, el que se proteja esa creación, ¿no? O sea, básicamente digamos que así quedó el articulado en la Declaración Universal, la cual, pues, como todos los demás campos de los derechos humanos, pues ha ido creciendo y ha evolucionado y las discusiones pues se han complejizado. También, pues no es lo mismo el contexto de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó esa declaración a las discusiones que tenemos en la actualidad y cómo ha ido cambiando, ¿no? También la propia realidad mundial, ¿no? Entonces, digamos que desde mi perspectiva yo lo vería como dos mundos de conversaciones que se alimentan, pero que son distintos. Ahorita que mencionabas que sí estamos en un momento pues ya muy distinto a cuando se hizo esa declaración, me surgió ahorita la inquietud de cuáles serían esos cambios, no sé, tal vez esos paradigmas que ahora nos enfrentamos y por los cuales también tendría que haber una respuesta muy distinta a la que se hizo hace 70 años.
Sí, es una cuestión interesante el entrarle a, a compartir y debatir, ¿no? Sobre qué necesitamos, qué estamos entendiendo por derechos culturales, incluso la propia frase, ¿no? Participar de la vida cultural, pues sigue siendo súper, o sea, un campo muy, muy grande, ¿no? Y en ese sentido creo que las características, los retos, las problemáticas que veían en ese momento, pues estaban muy vinculadas con cuestiones, por ejemplo, proteger los bienes que son robados, ¿no? Ilícitamente o que son vendidos ilícitamente, ¿no? O sea, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, pues claro que tal vez la preocupación más primordial era pues de entrada salvaguardar la vida, o sea, la propia vida de las personas y lo que se consideraba más importante, que es todos esos bienes artísticos, arqueológicos, los museos, no bombardearlos, ¿no? O sea, como había una serie de inquietudes muy importantes que además se va viendo a lo largo de la historia de los derechos humanos y de los derechos culturales, el cómo van cambiando las declaraciones, ¿no? Como que empezamos con declaraciones para proteger el patrimonio y sobre todo el patrimonio que podemos ver y tocar y palpar, y fue evolucionando a otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio biocultural o el patrimonio natural, ¿no? Empezó a ser una preocupación de la humanidad el cómo hacemos sostenible la vida en términos de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y sobre todo desde las apuestas o desde los debates en otras partes del mundo, cosa que es muy interesante, es una de las críticas, por ejemplo, al campo de los derechos humanos, una visión eurocéntrica, ¿no? O tal vez una visión muy occidental, ¿no? En la que tal vez quedaron fuera las perspectivas de vida de África o de Asia, ¿no? Que tenían otra filosofía, otra concepción incluso, ¿no? De lo que puede ser la vida digna. Y en ese sentido creo que América Latina es sobre todo una región que propone cosas bien interesantes, ¿no? Porque proponemos otros conceptos, proponemos otras aproximaciones a la relación con lo natural, ¿no? O aquello que llamamos, ¿no? Mundo natural o con otras especies no humanas. Entonces, creo que sí han ido cambiando, sobre todo, pues a raíz de la digitalización, de la globalización, de las tecnologías, o sea, hay muchas cosas que nos preocupan y si bien creo que el corazón sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, cómo salvaguardamos la diversidad cultural, o sea, cómo salvaguardamos ese derecho a ser respetado en nuestra expresión cultural, ¿no? Que eso puede ser desde cómo nos vestimos, la lengua que utilizamos diariamente, cómo accedemos a servicios de salud en la lengua, ¿no? Con la que crecimos o utilizamos. Entonces hay muchas discusiones, pero creo que el corazón sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, cómo salvaguardamos que haya diversidad en todas sus ramificaciones, a la par que enfrentamos retos como la inteligencia artificial, ¿no? Que por supuesto no era un tema, ¿no? O la digitalización, pues no era un tema en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta que surge el Internet y todas estas derivaciones tecnológicas, pues se vuelve entonces un reto, ¿no? Cómo lo enfrentamos. Entonces, creo que ha ido cambiando bastante las problemáticas y lo que nos preocupa en este campo, pero sí hay muchas, digamos, ramificaciones y como nuevos retos que enfrentar, incluso en el sentido mismo filosófico de qué es un ser humano, ¿no? Cuando tenemos ahora, o qué es la inteligencia humana, cuando tenemos ahora, pues otras propuestas, ¿no? El mundo cyborg o la inteligencia artificial, o sea, todo esto se vuelve bien complejo de ahora entonces analizar a la luz de los derechos humanos. Y eso es bien interesante, ¿no? Cómo el concepto de cultura es tan extenso, tan amplio y abraza muchísimas campos de la realidad. Y eso me parece muy complejo y una tarea muy ardua. Entonces, entrar a los derechos culturales, porque hay que tener conocimientos y herramientas de varios lenguajes y de varias áreas. Y esto que dices del desarrollo sostenible y de la inteligencia artificial, recuerdo que leímos la declaración del G20 de Brasil, de los líderes mundiales. Glosario. G20 o Grupo de los 20. Es un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales que tiene como meta discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional, siendo el principal espacio de deliberación política y económica del mundo.
Y justo hablan de eso, ¿no? De que la cultura puede ser un medio o puede propiciar el desarrollo sostenible a partir de sus lenguajes y de sus formas. Y en ese sentido también como se amplían los temas o las disciplinas o lo que puede abrazar el término cultura, creo que también los participantes de ella, ¿no? O los agentes dentro de esto. ¿Tú cómo podremos ir haciendo como un mapa de quiénes son esos agentes? Yo, pues de repente se me ocurre, y justo creo que es parte de esta visión que tenemos como estudiantes de teatro, las instituciones culturales como que las siento en el centro, ¿no? O sea, y creo que viene un poco como de esta lucha por, em, pues sí, como por más espacios, ¿no? Para la práctica artística, pero también pienso en las familias, como tú decías, ¿no? En tu espacio ideal, tu espacio cultural idóneo, en quien está en los negocios, en todo ese tipo de cosas, como que empiezo a hacer cada vez más y más grande el mapa. ¿Cómo es para ti ese mapeo de los agentes culturales? A mí siempre me gusta hacer el símil de los derechos culturales un poco con otros derechos para que no perdamos de vista cómo estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la salud, pues por supuesto que hablamos de instituciones, ya sea públicas o privadas, hablamos de el papel de las farmacéuticas, hablamos del papel de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, hablamos de quienes son usuarios de esos servicios, así como en otro campo, ¿no? Si hablamos del derecho a la vivienda, pues hablamos de quiénes son las constructoras, dónde se construye, cuáles son las posibilidades de acceder efectivamente a la vivienda, hablamos de gentrificación. Entonces, imaginemos que el campo de los derechos culturales es igual de complejo. O sea, tenemos agentes privados, grandes redes, grandes agentes posiblemente transnacionales que controlan las narrativas, ¿no? Porque controlan las narrativas de comunicación, de cine, de plataformas en términos de algoritmos, pero también estamos hablando, ¿no? Haciendo el símil un poco como en términos del derecho a la salud, también hablamos de agentes que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los artistas, las personas creadoras, las personas que producen, pero también estamos hablando de industria, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de quién produce las cámaras fotográficas y de video con la cual puedes hacer cine documental, ¿no? ¿Quién produce la tecnología con la que puedes efectivamente mandar un correo o redactar tu propuesta en una convocatoria, ¿no? Pero también estamos hablando de instituciones públicas, ¿no? No solamente en términos de las organizaciones en donde vemos o accedemos, o sea, de esa infraestructura, llámese museos, teatros, bibliotecas, auditorios, sino también hablamos de la regulación, ¿no? ¿Quién y cómo te da permiso de hacer qué en espacio público? ¿Quién y cómo da permiso de filmar en espacio público? ¿Quién y cómo regula los impuestos que pagan agentes creadores o creadoras, ¿no? ¿Quién y cómo diseña la currícula de la enseñanza artística? Es decir, si complejizamos, así como otros campos de los derechos humanos, los derechos culturales son igual, o diría yo, tal vez más ricos en términos de todos los agentes que pueden participar o que interfieren de una u otra manera. Y por supuesto que los derechos humanos ponen al centro la vida digna y la participación de todas las personas, ¿no? Lo cual quiere decir que todos, de una u otra manera, participamos de la vida cultural, ¿no? Sea que sea muy local y comunitaria, cuando nos organizamos para cerrar la calle y armar la misa el 12 de diciembre, o sea que participamos de megacadenas transnacionales subiendo nuestro contenido a redes sociales, o sea que participamos en alguna institución cultural, aun y cuando sea para solamente asistir, salir. No tuve tal vez ningún diálogo ni interlocución, es más, no sé ni quién tal vez sea la directora del museo, pero ya tuve un acceso, digamos, a un espacio recinto. Pero los derechos culturales son más que solamente hablar de acceso, ¿no? O son más que solamente hablar de producir y estar en el escenario, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, y con esto que mencionas,
pues Isa y yo tuvimos como un librito que fue nuestra guía para esta conversación, que es este libro, se llama Cultura Ingobernable, de Yasmín Beirak. Y algo que nos interesó bastante es en la parte en donde habla de los derechos culturales y dice que generalmente pensamos que los derechos culturales son sinónimo de acceso. Y a veces incluso se piensa que el acceso, o generalmente se piensa que el acceso, tiene que ver con que cierto sector de la población pueda ir a ese espacio, ¿no? O sea, como que pueda, hay un espacio, no sé, por ejemplo, en el CUT, las obras de titulación son gratuitas. Y en ese sentido se pensaría que estamos haciendo o se está haciendo algo bien porque hay acceso. Sin embargo, tal vez no hay suficiente difusión ni en redes ni en escuelas y entonces la comunidad que sabe que esa entrada es gratuita es muy poca. Y después la comunidad o las comunidades que están en la periferia o que están fuera de la Ciudad de México, pues tampoco tienen un acceso directo porque tendrían que pagar un pasaje que de pronto cuesta 50 pesos por persona, tan solo de ir y regresar. Y esto también lo pensamos porque yo, yo creo que desde ahí hay una segregación o hay como sí, se limita esa información que muchas personas no conocemos, incluso quienes estudiamos en una escuela de artes, o sea, no tenemos una materia, no tenemos una formación que nos haga cuestionar y saber sobre esto, ¿no? Hicimos una entrevista a personas del colegio y del CUT, que son las dos escuelas de la UNAM, de teatro, y generalmente el sinónimo de la cultura sí es el sinónimo de artes, ¿no? Y también pensar en el teatro, también se piensa en un teatro específico que no consigue la persona del barrio, sino tiene un filtro que es llegar a una escuela en donde te especializas. Que además el filtro ya está desde que entramos a la universidad y en el caso del CUT, pues es un filtro mucho más grande porque entra 1 o 2% de las personas que hacen ese. Solo entramos 16 personas por generación. Es una escuela de tiempo completo, entonces gente que trabaja ni siquiera puede querer entrar de pronto. Y sí, me parece importante como hablar de esto, de que hay una segregación desde que entendemos que la cultura, los derechos culturales no son solamente eso, sino que es algo mucho más extenso. Sí, y algo que también escuchábamos con las entrevistas era que su manera de involucrarse o de participar en la cultura era estudiando teatro. Eso me pareció súper importante de reconocerlo, porque no solamente así están participando de la cultura, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas se han estado invisibilizando con esta definición automática de cultura igual a bellas artes, ¿no? Y además creo que eso también limita la perspectiva en la que podemos entrarle a modificar nuestro entorno inmediato, ¿no? Si solo pensamos que con nuestras obras podemos transformar la situación actual de cómo se ve la cultura, cómo se está participando de la cultura, pues ya nos estamos limitando el campo durísimo, durísimo. ¿Tú cómo pensarías que desde la formación profesional podemos empezar a expandir o enriquecer nuestras perspectivas? ¿O qué podríamos complementar al respecto dentro de nuestra formación universitaria estudiando ya en las escuelas de teatro de la UNAM? Ay, pues es muy interesante lo que mencionan. Digamos, si bien los accesos son importantes, no es, digamos, relegarlo de esa importancia. En derechos humanos hablamos mucho de intersección, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos elementos que debemos de tomar en cuenta? Porque los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos culturales, pues por supuesto que también estamos hablando de derecho a la movilidad, ¿no? O estamos hablando de la alimentación, ¿no? Porque ¿quién quiere ir a un espacio cuando pues en realidad no has comido bien, te estás desmayando, ¿no? ¿Cómo vas a ir a la escuela pues con ese rezago? O intersecciones en términos de género, ¿no? Hay un informe de la relatora de Derechos Culturales de la ONU que habla justo de cómo
las mujeres en general, en casi cualquier parte del mundo, somos quienes tenemos la carga de cuidados y por lo tanto, si estás en labores de cuidados, pues no estás pensando tal vez o no tienes el tiempo suficiente para ir a la obra de teatro que es en la noche, ¿no? Y que además, pues no tienes posiblemente el presupuesto suficiente para pagar un taxi privado, ¿no? Porque ir en la noche implica que tienes carga de cuidados, que tienes a lo mejor ciertas vulnerabilidades, o sea, hay una serie de intersecciones que coartan la posibilidad de participar de los derechos culturales. Ahora, eso en términos, digamos, de cuando hablamos de acceso como tradicional a la infraestructura. Ahora, en términos de formación, sí me parece, y eso siempre es una recomendación, porque a mí en general me gusta ser muy chismosa y muy curiosa de lo que hacen otras facultades, otras disciplinas. Yo les diría que hace falta mucho esa vinculación entre, no solamente entre áreas de las propias artes, sino entre otras áreas, ¿no? O sea, yo propondría mucho como qué puede aportar el teatro a quienes estudian química, ¿no? O qué aportan las herramientas escénicas a alguien que está en ingeniería o en arquitectura o en psicología o que estamos en los campos económicos, ¿no? Como esa diversidad, digamos, de aproximaciones, creo que puede darnos como muchos elementos de qué es lo que podemos pensar en términos de accesos, ¿no? Porque si bien es muy importante que si ya lograron acceder a las escuelas, pues las aprovechen, ¿no? Por supuesto, aprovechen esa formación que es pública además, pero sí me parece muy importante como recomendación en cualquiera de las facultades y escuelas de artes y de las carreras humanísticas de la universidad, que nos vinculemos con otras áreas, ¿no? Que veamos también los problemas mucho más complejos, ¿no? Que platiquemos con alguien que está, no sé, en auditoría, en la Facultad de Ciencias, que está en química, ¿no? O sea, cómo abordan los problemas, cómo abordan las aproximaciones en general, ¿no? De los problemas sociales, seguramente tienen otra manera de pensarlo y de aproximarlo, pero sí me parece que desde el teatro hay muchísimo que se puede hacer en términos de intersecciones, ¿no? De problemas sociales en general y que se acerquen mucho a sus comunidades, ¿no? Hay veces que yo asesoro, ¿no? Carpetas de proyectos culturales en general, de proyectos artísticos y muchas veces les cuesta mucho trabajo contextualizar o situar dónde quieren que suceda su proyecto, ¿no? Como quiero, no sé, montar una compañía de teatro, ¿no? Sí, pero ¿dónde? O sea, ¿dónde te gustaría que sucediera, no? En toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo, en toda Latinoamérica, o sea, ¿dónde vas a situar que sucede eso que quieres trabajar, no? Usualmente les cuesta mucho trabajo, pero la respuesta es muy sencilla, pues, donde creciste, posiblemente donde vives, ¿no? O sea, como situar localmente su proyecto les da mucha perspectiva. Yo, por ejemplo, que soy orgullosamente de Tlalpan, pues para mí cultura sí siempre ha sido la relación con lo natural, porque pues es una alcaldía, sobre todo aquellas que tenemos contextos rurales o de bosque o de naturaleza o de ríos, tal cual, ¿no? O sea, yo recuerdo haberme bañado en el río Fuentes Brotantes de niña, pues nuestra perspectiva de la ciudad es muy distinta, posiblemente a alguien que creció en otra alcaldía, ¿no? Más urbanizada o con otro contexto territorial. Entonces, creo que una recomendación que siempre le doy a quienes están estudiando o incluso ya cuando egresamos de estudiar es vincularnos con otras áreas al interior de la propia universidad y vincularnos mucho con nuestro territorio, ¿no? O sea, no ir más allá. O sea, ¿qué sabe, qué está pensando, a qué obra de teatro ha ido la señora que me vende las tortillas, ¿no? O sea, no hay que ir así como a una teoría muy, muy alejada, sino a ese contexto, ¿no? O sea, ir, platicar, señora, ¿qué obra ha visto, no? No, pues tal vez llevé a mi hija porque la dejaron ir de la escuela a una obra de teatro de tal, y me gustó o no me gustó, o pensé esto, sentí esto, ¿no? Pero el vincularse directamente con su territorio y su comunidad me parece algo que les da muchísima información y posiblemente muchas posibilidades de trabajo también. Intermedio. ¿Dónde estamos? El primer podcast de Apuntes lo grabamos en piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales, ubicado en la Torre UNAM Tlatelolco. A continuación, Nicole Figueroa Rendón, directora del proyecto, nos contará un poco más sobre este lugar.
Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, es un programa que busca la profesionalización de iniciativas culturales en torno a la gestión, la creación artística y la comunicación de la cultura y las artes para que puedan vivir de esto que desean y sueñan hacer, a través de un proceso formativo, un área de información, vinculaciones, el uso de estas instalaciones. Hemos acompañado a iniciativas culturales de la comunidad UNAM que han buscado o se han interesado en la diversificación de lo que hacen, ya sean productos o servicios artísticos y culturales, y que en ese sentido les interesa pues también poder vivir dignamente de esta su profesión que decidieron tomar. Fin del intermedio. La razón de que Julio y yo hiciéramos esta conversación es porque, pues por la experiencia como participante de la cultura, siendo lejos del centro de la ciudad, lejos de los teatros, lejos de los espacios culturales importantes, y hemos llegado un poco como a esa conclusión de, como por los años, de regresar. O sea, porque cuando tú empiezas a ser estudiante de teatro, como que la obligación es trasladarte para que conozcas eso que sí es la cultura universitaria de la Ciudad de México. Pero al final, pues terminamos regresando, ¿no? Se acaba la escuela, te haces tus 4 o 5 años, en mi caso. No sé si los tuyos también 5 años, bravo. Y sigues en tu casa, y sigues en tu comunidad, y sigues en tu espacio. Entonces, igual yo pienso que tenía que trasladarme para conocer lo mucho que añoraba estar. Yo soy de Tláhuac, y amo Tláhuac, y igual para mí podría decir que cultura empezó cuando participé en el carnaval de charros por primera vez, ¿no? Entonces creo que eso es bonito. Y además, algo que pensaba con lo que nos estabas comentando era que también lo de las oportunidades de trabajo, o sea, que también se diversifica la oportunidad de trabajar, porque algo que preocupa mucho en el ámbito laboral es que somos las mismas personas y muchas personas participando por las mismas convocatorias y peleándonos por los mismos espacios culturales, y eso también complica la práctica bastante. Pero bueno, ¿quieres ahora tú participar? Sí, también con esto que dicen, a mí me parece que a veces estoy en medio de dos discursos. Yo también soy de la periferia, soy de Chimalhuacán. Y hay creo que una idea de pronto del lugar en donde vengo, en donde las oportunidades están en la Ciudad de México. Quien logra salir de este lugar, de este pueblo, entonces va a tener algo que pueda hacer, ¿no? Como viéndolo hacia arriba, ¿no? Como si una carrera universitaria fuera algo mejor. Y de pronto, también siento que existe un discurso en los lugares en donde me he desenvuelto aquí en la Ciudad de México, en donde hay un gran sector de personas que dicen, bueno, es que hay que regresar a las comunidades de donde tú eres, etcétera, pero se siente también como una obligación, como si hubiera, y a veces parece solamente un discurso, que ciertas personas se dicen a sí mismas y lo dicen, y la acción parece que es la menos, ¿no? Que está todo en el mundo de las palabras. A mí lo que me interesa tal vez reivindicar con eso, pues es el derecho a la libertad, ¿no? A poder yo estar en teatros, tal vez así muy wow, porque también es parte, ¿no?, del sueño o del ideal o de las ganas de querer vivirlo así, pero también quiero estar en mi comunidad y también quiero hacer cosas que tal vez no existan todavía por muchos factores. Yo no sabía de la existencia de la profesionalización de teatro hasta que entré a la universidad. También en mi municipio se quedaba en un taller de teatro, pero creo que ni siquiera estaba especializada la persona, ¿no? Como que leyó un actor, se prepara y ya. Y pues me hace pensar que hay un aprendizaje, hay una herencia que sí existe en las escuelas y que es tradición. Y como tal, la tradición pues se tiene que cuestionar, pero también existe y también se puede aportar desde ahí. Pero también está la otra parte, ¿no? También para que, como desde dónde voy, ¿no? O sea, qué es lo que yo puedo aportar
Porque a veces parece que la idea es muy de yo, persona universitaria, tengo cosas que decir y entonces voy a hacer el cambio, ¿no? Y voy a ser alguien diferente, cuando en realidad creo que es más una retroalimentación muy fuerte y que se aprende mucho de la escucha, ¿no? Del lugar de donde estamos. Creo que soy una persona privilegiada por poder estar en este ámbito. Creo que hay muchas personas quienes estudiamos teatro, somos privilegiados. Y para mí esta charla toma sentido porque quisiera que muchas más personas tuvieran oportunidad de conocer, ¿no? No es que quieran estudiar teatro, ¿no? Solamente que tengan la misma oportunidad que yo tuve, porque siento que yo aprendí a soñar y que no lo tenía. Siento que de donde venimos ciertas personas no nos permiten soñar y se puede soñar de muchas maneras, pero creo que haciéndolo más, no sé, equitativo, distribuido, haciendo que el derecho valga de verdad, pues eso puede suceder. Y me gustaría solamente, ya para terminar, de decir que en este librito habla como de los derechos culturales y los cataloga en 4 pilares. Y dice que es el derecho a la propia identidad, el derecho al acceso, del que hablamos hace ratito, el derecho a la expresión, creación y producción artística, y el derecho a decidir sobre la misma política cultural. Creo que es justo de lo que hablabas, ¿no? Que es un tema, pues, bastante complejo. Y creo que si el derecho que más tenemos es al acceso y está muy, muy corto, pues los otros derechos se quedan muchísimo más. Y en ese sentido creo que estaría bueno que habláramos, y también con tu perspectiva más especializada en esto, ¿cómo está la situación de los derechos culturales actualmente? Sé que tendríamos que elegir un contexto muy específico, pero sí podríamos hablar a nivel México, pero es que también ahí vendrían otras, ¿no? Porque es la ciudad o los estados, ¿no? Porque en la ciudad está súper privilegiado y súper centralizado todo. No sé si quieres tú como decidir de dónde, pero tú cómo lo ves. Em, ¿Cómo está ahorita? Porque también una de mis inquietudes con esta charla es que se habla ahorita actualmente con el nuevo gobierno de los derechos culturales y de la cultura, y hay cada vez más oportunidades culturales y se va a dar trabajo a los artistas, y a mí, por ejemplo, es un poco nublado eso todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué perspectiva tienes al respecto? Pues mira, tocaron varias cosas interesantes. Sí, por supuesto que hablar de derechos humanos en cualquier ámbito, pues debe situarse, ¿no? O sea, no es lo mismo la situación en la Ciudad de México que vive en otros estados. Algo que a mí me gusta mucho hacer énfasis es que México es una república federada. Sé que suena así como, uy, eso lo vi en civismo en la primaria, pero es que eso es algo bien importante porque si bien los derechos humanos son estas garantías universales, aterrizan en contextos específicos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cada contexto tiene que hacerlo operativo y muy concreto. Ahora, en el caso de la ciudad, sí tenemos la constitución de entrada más reciente, ¿no? Es una constitución de 2017 y cambió el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México y cambió toda la estructura de derechos humanos que se concibe en esta ciudad. Y tenemos uno de los marcos jurídicos más robustos en el sentido de leyes de cine, leyes de fomento a la lectura, de bibliotecas, de patrimonio, de espacios culturales independientes. Es decir, tenemos un catálogo que sí es muy robusto comparado incluso con otros estados de la República, porque cada estado tiene su Congreso y tiene su soberanía para determinarse, ¿no? Ahora, sí creo que hemos vivido cambios importantes desde que tenemos, por ejemplo, ahora todo un programa, una política pública y una legislación para la protección y reconocimiento del patrimonio de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Y que además esto tiene un sentido también en términos de cómo la política cultural está vinculada a la política económica, ¿no? Que tal vez no nos dé tiempo de profundizar muchísimo en eso, porque yo sé que el mundo de los derechos humanos usualmente, y casi todos los mundos, rehúyen hablar de dinero y de economía, pero yo viniendo de la administración sí me parece muy importante hablar de
bueno, sí hay que hablar de accesos, pero ¿y eso cuánto cuesta, no? O sea, sí hay que hablar de más producción, bueno, pero ¿y eso cuánto cuesta pagarle a tantos artistas, productores? Bueno, sí hay que hablar de distribución, pero ¿cuánto cuesta entonces tener más salas de cine independiente? O sea, sí hay una apuesta por pensar las estructuras económicas que además ahora son transnacionales, ¿no? Porque Netflix es poderosísimo, porque Google es poderosísimo, porque Meta es poderosísimo, o sea, sí hay que ponerle una perspectiva económica de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí hace falta mucha más legislación fina para esos detalles fiscales, legales, de autoría, qué es la autoría colectiva, ¿no? O sea, todo lo que se discutió en términos de la protección, por ejemplo, ante el plagio de iconografía textil tradicional en México, que fue discusiones muy interesantes. Y cómo otras estructuras están movilizando esto económicamente, ¿no? Ahora, yo sí creo que tenemos desde avances muy significativos en términos de lo que tenemos como infraestructura, de lo que tenemos como posibilidad de libertad, de accesos, de lo que se puede decir y hacer, que sí es importante decirlo, estamos viendo una oleada muy importante antiderechos en muchas partes del mundo y México hoy se presenta como un pequeño oasis, ¿no? O sea, donde puedes hacer, puedes crear. Están hablando todos los días en la mañanera de pueblos y comunidades indígenas. O sea, sí es muy importante eso que está sucediendo versus lo que nos hace falta hacer en términos de regulación y sobre todo muy importante, hablando de derechos colectivos, poner en cuestión la libertad, digamos, no en términos de la libertad artística como cuestión crítica o lo que hay alrededor, pero sí en términos económicos, porque una cosa es que te digan, bueno, es que eres libre de crear, de hacer teatro, échale ganas, ¿no? Y otra es que efectivamente sea posible, ¿no? Por ponerles un dato, el 70% de la infraestructura de la ciudad, la infraestructura cultural, está solo en 4 alcaldías. O sea, eso te genera, pues obviamente que brechas impresionantes y así podemos darles otros datos, ¿no? En Milpalta no hay ni una sala de cine, en Tlalpan no hay ni un teatro, ¿no? Y estamos hablando de la Ciudad de México, o sea, la capital del país, donde hay claras brechas. Ahora, desde los derechos culturales, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿hace falta más salas de cine? Las personas quieren más salas de cine y de teatro. ¿Cuál es la infraestructura que se imaginan? ¿Cómo es que se imaginan esa infraestructura? ¿Para qué? ¿Con qué agentes? O sea, desde los derechos culturales, la participación es clave, ¿no? Porque participamos de participar, ¿no? A veces suena como redundante, pero sí, las comunidades deben de tener la posibilidad, sí, de la libertad, pero de participar de esa libertad en el sentido y eso lo vemos todo el día, o sea, no es algo lejano, todo el tiempo vemos cómo las comunidades se organizan para defender el parque, para que no corten el árbol, para que se organice el sonidero y haya baile. O sea, en realidad yo creo que esta sobre todo es una ciudad muy viva, donde tal vez no lo enunciamos así tal cual o no escuchamos que la gente diga, ay, ayer hice valer mis derechos culturales porque fíjate que traía mi textil y tal y hablé en español y compartí tal vez no lo decimos explícitamente así, pero sí creo que es una ciudad muy consciente de las libertades que ha ido ganando a lo largo de las décadas, que es una ciudad muy colectiva, muy solidaria, que todo el tiempo estamos como articulándonos en redes, no solamente formales, sino informales, de mucho apoyo, de mucha mutualidad. Y es una ciudad muy consciente también, me parece, de los rezagos y de los problemas, ¿no? O sea, de lo que hace falta y de cómo lo tenemos que construir colectivamente. A mí, en lo particular, sí me parece muy viva, muy articulada. Yo he hecho investigación sobre espacios independientes en otras partes del país y hay redes muy bellas, ¿no? Como en Jalapa, en Ciudad Juárez, o sea, hay cosas sucediendo y articulación sucediendo en otros lados, pero sí me parece que la Ciudad de México ha logrado tener esa conciencia de que la participación es importante colectiva, porque una cosa es decir, y yo sé que puede ser muy abrumador como estudiante estar frente a esta inmensidad que es lo que te imponen la familia, los padres, la economía, lo que tú quieres hacer, como estar en esa casi como licuadora, ¿no? Así todo el tiempo decir, no, o sea, que hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, pero también creo que el valor de lo colectivo, ¿no? O sea, cuando
ponemos en apuesta eso con otras y otros, pues empieza tal vez a ser mucho más claro ese remolino individual que tenemos cuando lo ponemos en una apuesta en la que no tienen que ser muchos, ¿no? 4, 5, 3 compas, ¿no? Que se reúnan, ¿no? A dialogar, oye, ¿qué están haciendo? Y muy importante salir, me parece, de lo sectorial disciplinar. No porque no sea importante, es muy importante discutir al interior de las disciplinas qué es lo que conforma una disciplina o por qué se ha conformado una disciplina, pero también creo que salir de esa estructura disciplinar, que además es antiquísima, o sea, diría yo, ya es obsoleto, pensar que estamos como compartimentados y los de danza están por acá y los de música están por acá y los de artes plásticas están por allá. Sí me parece que si queremos hablar de derechos culturales, primero que nada somos personas, sea que hagas teatro o que hagas danza o que hagas música o que trabajes en la compañía de luz o que trabajes en los servicios de limpia. Antes que todo somos personas y todas, absolutamente todas las personas, tenemos cosas que nos gustan, o sea, posturas estéticas, tenemos cosas que no nos gustan, tenemos cosas que preferimos, tenemos cosas que tal vez no sabíamos que nos gustaban, pero un día tuve la posibilidad de escuchar una música que me pareció impresionante, pero ese diálogo continuo es muy importante y diría yo ya 2025 ya no podemos estar enfrascados en lo disciplinar, o sea, ya tenemos que salir de esa estructura, tenemos que dialogar mucho más amplio desde el reconocimiento como personas, ¿no? Porque muchas veces se habla de sí derechos laborales plenos y dignos para artistas, sí, pero eso tendrá que ser para todas las personas. Exacto. Acceso a salud, a vacaciones, a vivienda, sí, pero eso tendría que ser para todas las personas. No importa si haces música o haces teatro, tendría que ser un derecho garantizado, mínimo, básico, vital, ¿no? Entonces, sí creo que es importante discutir las particularidades del trabajo, que sí tiene características, cada trabajo o puesto ocupado en los diferentes sectores, pero sí es importante reconocernos como personas y como personas que merecen una vida digna. Yo diría que eso es algo muy importante que proponen los derechos humanos y que no hay en ese sentido entonces jerarquías, ¿no? O sea, no es porque quien está en escena y el público, y entonces tú le estás generando una visión y le vas a cambiar el mundo, posiblemente sí, pero también posiblemente tienes mucho que dialogar con esa otra persona que está ahí sentada y que también quiere participar de lo que acaba de ver, ¿no? O de lo que estás proponiendo. Entonces, pues si nos vemos, creo que como seres humanos, pareciera algo así como extraordinario, pero sigue siendo la apuesta principal de los derechos humanos. Y creo también que desde los derechos culturales, que se consideran como los derechos rebeldes, ¿no? Porque son los que vienen a mover también las estructuras de los otros derechos, se está discutiendo mucho incluso la propia mirada antropocéntrica, ¿no? Digo, se llaman derechos humanos porque está el humano al centro, pero ¿y qué pasa si ese humano, para que sea posible, también necesitamos de reconocer nuestra relación con el mundo literal que nos alimenta, que nos da sol, lluvia, ¿no? Viento? Entonces, sí creo que hay mucho que dialogar entre otros sectores, dialogar de manera mucho más multidisciplinar o como le queramos llamar, ¿no? Transdisciplinar y reconocernos como personas. No importa si tú quieres hacer actuación y alguien producción y alguien investigación y alguien quiere hacer dirección, todos somos personas y los derechos mínimos tendrían que ser de todas y de todos. Entonces, eso es algo que pareciese muy simple, pero no es tan simple a la hora de la ejecución porque tendemos además en la estructura de las bellas artes a jerarquizar, ¿no? Y a jerarquizar el trabajo, cosa que es muy compleja, pero creo que si empezamos a vernos como estos derechos que tendrían que ser mínimos vitales, pues podemos avanzar hacia conversaciones, creo que pues más colectivas y sobre todo accionar, ¿no? De manera más colectiva. Y más efectiva también, ¿no? Esto que dices me parece bien interesante, sobre todo porque pensar en los derechos que exigimos como artistas, pues es hablar de derechos laborales y que tendría que estar garantizado para que todo lo demás pueda estar garantizado. Entonces, esa cadenita como de responsabilidad y compromiso me parece muy importante que
que lo apuntemos, pero también escuchar, ¿no? O sea, muchas veces en las escuelas nos enseñan a que más bien tenemos que ser nosotras las que tienen que ser escuchadas, ¿no? Y pocas veces es este contacto como con las comunidades de públicos. Y también pensaba en escuchar que las instituciones culturales escuchen o quien esté ofertando un espacio cultural, pues que escuchemos realmente qué es lo que desean y necesitan en esa comunidad en la que vamos a estar. Y bueno, también si la cultura es tan extensa y vasta, ¿por qué tendríamos que encasillarnos en una disciplina o en un saber, ¿no? Tendríamos que honrar esa diversidad con diversidad de conocimientos para poder enriquecer también la lucha, porque eso es algo que te queremos preguntar sobre esto que hablabas de la ejecución. ¿Cómo es la ejecución al respecto de los derechos culturales actualmente? ¿Cómo es la lucha o el activismo por los derechos culturales? Pero antes, ¿tú quieres agregar algo? No. ¿Seguro? Bueno, ok. Bueno, yo creo que es muy vasta y extensa en muchas partes del mundo. Creo que desde América Latina hay luchas muy interesantes porque pues la propia idea de América Latina siempre ha sido la de la soberanía, ¿no? La de ser libres, la de ser independientes, la de autodeterminarse, la de cada quien elegir o diseñar, ¿no? El futuro, la realidad que queremos. Entonces, creo que especialmente desde América Latina hay activismos muy interesantes que mirar. En México hay muchísimas redes y formas, ¿no? De pensar lo que sucede en los derechos culturales. Y creo que muy importante de nuestro campo, pues es que hay muchísima pasión y mucho amor, ¿no? O sea, creo que al centro siempre está como ese amor, ya sea por lo que haces, por la propuesta, por conocer. En mi caso, como les digo, más bien como chismosa profesional, ¿no? A mí me encanta preguntarle a los artistas, por ejemplo, oye, ¿qué concepto tienes de vacaciones? A mí me parece algo súper interesante como cuál es su concepto de trabajo y de ocio, porque me parece que me vuela la cabeza versus otros ámbitos más tradicionales. Siempre a un músico le pregunto, ¿a poco no tocas música en tus vacaciones? Y siempre me dicen, claro que no, siempre sigo tocando y siempre sigo dibujando. Entonces, como a mí me parece que siempre la curiosidad y el amor y también la rabia, ¿no? También mucho de lo que nos mueve en los activismos culturales, pues es el enojo, ¿no? Por querer transformar algo o por ver algo que no nos parece que debiera ser por ahí y que hay que cambiarlo de alguna forma, ¿no? Ahora sí creo que hay apuestas muy interesantes, por ejemplo, hablando de teatro de artes escénicas, hay otros países, ¿no? Brasil, sobre todo Perú, Argentina, que ya ni siquiera hablan de disciplinas, ¿no? O sea, ya más bien hablan de, no sé, corporeidad, sonoridad, o sea, ya ni siquiera están hablando de la licenciatura en música, ¿no? O sea, ya están hablando de la formación en sonido y en corporalidades y en textualidades, o sea, ya ni siquiera están hablando en términos justo disciplinares tradicionales europeos. Ahí creo que hay mucho que discutir colectivamente en cómo renombramos nuestros propios campos, o sea, nuestro propio vocabulario. Em, pero sí veo una lucha muy rica y muy diversa, muy también con banderas específicas, por ejemplo, la paridad de género en los escenarios, ¿no? Música es de los campos más desiguales en términos de trabajo y hay luchas específicas, luchas por el reconocimiento del trabajo técnico, ¿no? Los famosos jalacables hicieron una red impresionante en la pandemia para dar despensas, porque no había conciertos y entonces no había chamba y ellos asumieron esta palabra, como les llaman jalacables, hicieron todo un movimiento nacional. Entonces sí veo que hay en muchos campos, redes, colectividades organizadas, algunas más formales, otras más informales, pero donde hay rabia o hay amor, siempre, y además pienso yo, una buena comida y voluntades que pueden juntarse, pues creo que con que 3, 4, 5 y eso va creciendo, pero sí creo que hay muchos nodos y núcleos y que al menos México en este momento creo que es un espacio de mucha libertad, de mucha efervescencia, de muchas cosas que están sucediendo y donde afortunadamente todavía no han
entrado, ¿no? en la entraña, digamos, estos discursos antiderechos, ¿no? Que pueden ser llamitas por ahí, pero sí me parece que hay mucho sucediendo y que se está nombrando cosas que antes no se nombraban y que hay, pues sí, luchas que se han ganado, por ejemplo, la paridad en las carteleras, ¿no? La Secretaría de Cultura al día de hoy de la Ciudad de México tiene una cartelera absolutamente paritaria, cosa que el día de hoy nos parece así como, wow, se logró. Tendría que ser lo normal desde hace años, ¿no? Pero hoy se logró, ¿no? Ya hay una cartelera paritaria. O sea, cosas de ese tipo que sí me parece que son muy interesantes, que no hay que dar ningún derecho por sentado, porque derecho ganado, derecho que el día de mañana puede echarse para atrás. Entonces, sé que es otra presión adicional que les pongo a los estudiantes, tal vez que nos escuchen, pero no hay que dar por sentado que porque la Ciudad de México ha sido tradicionalmente una ciudad donde puedes ir tomado de la mano y darle besos a tu pareja, sea quien sea, no demos por sentado que eso no puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, los derechos humanos, la lucha es constante y la construcción es día a día, día a día, y la formación no acaba, ¿no? Que eso es algo muy importante que una vez que entramos, digamos, este lenguaje, que yo sé que a veces es, la verdad, bastante aburrido y cuadrado y gris, porque es el mundo del léxico jurídico, pero también creo que poco a poco vamos generando más materiales, más elementos para seguirnos formando y que esa formación pues no termina porque cada día hay nuevos retos y nuevos temas. A mí ahora me pidieron revisar qué pasa con la inteligencia artificial, entonces me he metido un montón a estudiar qué hacer en términos jurídicos con la inteligencia artificial, con los puestos que se están perdiendo en México y en muchas partes del mundo, pero que es una formación continua. Tan importante es la formación disciplinar, si eres músico, de ensayar, si estás en teatro, de fisioterapia, de cuidar tu cuerpo. O sea, tan importante es lo que hacen, digamos, como el corazón disciplinar, como formarse en otros temas que posiblemente pues no nos gustan tanto y posiblemente no va a ser el texto como tan chido que sí quería leer sobre sobre teatro brasileño, pero también es muy importante formarse en eso que no nos gusta, ¿no? Y en eso que nos parece como alejado o muy abstracto, pero creo que va a retroalimentar y viceversa. También las personas que nos escuchen que estén estudiando derecho, también es muy importante que se agarren un librito de teatro, que se agarren un librito de musicología, que también se acerquen a ese otro lenguaje para generar estos puentes, ¿no? O sea, esto es un diálogo horizontal. Siempre les digo a mis alumnos, no es nada más que las artes tengan que aprender de economía, de lo laboral, de cómo cobrar, de cómo presupuestar. También quien está en el mundo económico administrativo tiene mucho que aprender de los lenguajes artísticos, de lo que nos aportan estos otros campos del conocimiento, claro, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, que no se vean en esta jerarquía como los que no saben o los que están alejados. Al contrario, tienen un montón de conocimiento que también, y son saberes muy importantes que también el derecho tendría que incorporar, ¿no? Entonces, digamos que yo siempre les digo, vayan a las fiestas de derecho, vayan a las fiestas de conta, vayan a las fiestas de administración, que además son muy grandes y son muy buenas, y viceversa, ¿no? O sea, los de conta, pues a lo mejor son grupos más chiquitos porque son carreras más pequeñas en número de alumnos, pero también, pues júntense, o sea, como hay un montón de grupos de Facebook y creo que es importante esa vinculación, sobre todo cuando estás en la etapa de estudiante, que hay mucha más, o pienso yo, a otras etapas, mucho más tiempo, ¿no? O sea, incluso y ganas posiblemente y energía para conocer a otras personas y para armar estos vínculos y pues aprovechar que estamos en una universidad y en una ciudad que es realmente muy impresionante en términos de cualquier otra universidad en el mundo. Entonces, sí, aprovechenlo y pues enriquezcanlo con esa experiencia. Sí. Ahorita. Así, ¿no? Como de. Tengo que ir a más fiestas. Vayan a más fiestas, por favor. De hecho, ese es el objetivo de la sesión de hoy, ¿no? Resumen, ir a más fiestas. Pues yo me quedé pensando en lo que dices sobre ya no pensar en disciplinas aisladas, que
también creo que aparece como discurso, pero a la hora de la acción tampoco se llega a materializar mucho, ¿no? O de pronto sí parece que en las artes escénicas sí está el concepto, ¿no? De multidisciplina, transdisciplina, etcétera, pero incluso no es muy común, al menos para mí, escuchar, bueno, pues vamos a otra facultad, ¿no? Vamos a derecho, ¿no? A ciencias políticas, etcétera. Y eso me parece muy lindo también, ¿no? Cómo se empiezan a formar relaciones, colectivos, ¿no? Miradas del mundo, ¿no? Como decías, somos seres vivos antes que cualquier cosa, ¿no? Y entonces, pues un poco el derecho a la vida, ¿no? Y todo lo que implica. También pienso que estos colectivos, de pronto, y también con lo que decías de que los de la lucha por los derechos es una lucha, ¿no? Constante y que se pueden quitar de la noche a la mañana, pues me hace pensar que también es un espacio de resistencia y que los espacios de resistencia son, pues, sí, una manera, o sea, no es que sean los menos, pero más bien siempre están como más invisibilizados, ¿no? Y de pronto también me hace sentido que que estamos un poco al margen de lo normativo y que de pronto tal vez sí parece muy complicado que en una institución podamos hacer muchas cosas, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, ¿no? Y también como encontrar esos huecos, y si no es en la misma institución, también es con los amigos, ¿no? Como esto de reivindicar la fiesta, los amigos, etcétera, creo que también entra mucho a cuento. Compartir saberes, ¿no? No sé. Pues tú me hiciste pensar en que el futuro será interdisciplinar, ¿no? Y el presente también está siendo interdisciplinar. Eso me parece bien interesante porque, bueno, aquí va un momento personal. Mi mamá, cuando yo entré a la universidad, bueno, el deseo, evidentemente, no la ilusión, pero me decía que me metiera a todas las clases que pudiera de todas las otras facultades, porque ella eso fue lo que hizo. Y mi mamá es una persona que puede analizar los problemas desde su complejitud más grande, ¿no? Entonces, creo que también eso son herramientas para la formación profesional, ¿no? Y que es justo las leyes o la abogacía, cuando preguntábamos sobre derechos culturales, yo en mi círculo más cercano, era como pues de leyes, ¿no? Pero pues qué hueva las leyes, ¿no? O sea, y claro que sí se piensa eso y pensamos que es un léxico fuera de nosotras o que no podemos entender, pero los documentos que nos pasaste, la verdad yo los disfruté bastante y también pensaba, ¿no? Sobre esto de que hay que garantizar los derechos, pero que eso no hace que estén 100% garantizados. Cómo tenemos derechos que ni sabemos que tenemos. Justo por ese poco acercamiento a este mundo, que nos lo han pintado también de otra forma. Yo cuando dijiste fiestas de derecho, yo dije, ay, no. Pero sí, también tengo que ir a esas. Pero bueno, creo que eso es bien interesante y también yendo hacia este punto en la conversación en la que pensamos en esa posible esperanza, de lo que podemos hacer, ¿no? Esto que dices, Julio, sobre la fiesta, sobre los amigos, yo de repente es un panorama sombrío para mí, de repente, que justo cuando tengo más información empieza a ser más luminoso y como más asequible. Yo me siento con la capacidad de poder hacer algo al respecto, de tener agencia inmediata. ¿Tú qué piensas al respecto? Como, ¿qué podríamos hacer o cuáles son las acciones más cercanas a nosotras como estudiantes o egresadas de las escuelas de arte que podemos realizar? Nada más rápido, es que ya tenemos poquito tiempo, entonces yo creo que con esto cerraríamos. Sí, pues mira, yo sí creo en la fiesta como un dispositivo cultural muy importante que de hecho pues ha logrado ser un dispositivo en el que se producen y se reproducen a lo largo de los siglos muchos de los saberes de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O sea, no es casualidad que se dice mucho, ¿no? Xochimilco tiene más fiestas que días del año, ¿no? Y eso genera, o sea, literal, ellos son orgullosos de decir, tenemos más de 365 fiestas y eso hace que sea, pues, una comunidad
estrechamente vinculada y con una red muy fuerte, ¿no? O sea, de saberse y de conocerse y de proponer cosas, ¿no? Entonces, digamos, un poco sí se los dijo seriamente, teóricamente, como un dispositivo muy importante. Sí les digo, pues la universidad es suya, es de todos los mexicanos y mexicanas en realidad, y de toda la comunidad, pero sí tómenla, ¿no? O sea, yo les comparto que justo tuve la oportunidad de ser consejera universitaria en la facultad, también por lo mismo conocí pues a los consejeros y consejeras de las demás facultades, lo cual pues hizo, ¿no? Que tuviera otra formación y otra mirada, ¿no? Porque discutir los problemas, pues era discutirlos desde la perspectiva del arquitecto, del de filosofía, de los que estaban en bachillerato, es decir, sí había una perspectiva muy rica y sí creo que están en una universidad con un montón de espacios, con un montón de posibilidades de vinculación, ya sea, ¿no? A lo mejor no son tan fiesteros, pero hay un montón de seminarios, o sea, yo me acuerdo siendo estudiante y me metí al seminario de museos con los de divulgación científica y me metí a la clase de metodología, por ejemplo, de la investigación jurídica con puros abogados y abogadas, entonces sí hay una cuestión muy rica que aprovechar de la universidad como estudiantes, lo cual de manera casi natural les va a generar un montón de relaciones, ¿no? Tal vez no necesariamente laborales, pero un montón de vínculos que expanden, ¿no? Las posibilidades de lo que se puede hacer. Y también estamos en una ciudad, como decía, pues que es a su vez miles de ciudades, ¿no? O sea, si situamos dónde queremos accionar, pues también hay contextos específicos. Y también algo muy importante como estudiantes, como cualquier agente de cualquier tipo de comunidad artística y creativa, es identificar y conocer, sí, a los agentes del Estado. Sí. Algo que yo siempre les digo a mis estudiantes es, ¿quién es su diputada o diputado local? No, pues no sé, ¿quién es su alcalde o alcaldesa? ¿Quién es su senador? O sea, solamente hay 2 senadores por cada estado de la República, o sea, tienen que conocer quién es nuestro representante ante el Senado, quién es quién dirige la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, o sea, información básica que tenemos que tener como agentes y 2, pues presionar y estar ahí, ¿no? O sea, tener una democracia mucho más participativa, o sea, un agenciamiento de ahí está la información, pero ahora hay que conocerlos y hay que estar ahí y hay que presionarles y hay que saber quiénes son toda esta cadenita de agentes estatales que sí tienen responsabilidades y que sí tienen que hacer y garantizar los derechos culturales, ¿no? Entonces, sí hay acciones, digamos, inmediatas. Si no lo conocen, terminando de escuchar el podcast, pónganse a buscar cuál es mi distrito electoral, cuál es mi distrito federal, quiénes son mis representantes, quién está a cargo en el gobierno, porque tienen una responsabilidad y tienen una responsabilidad electa directa, ¿no? Que además ahora ya todos los poderes, hasta el judicial, va a estar a votación, ¿no? ¿Quiénes van a ser nuestros jueces y juezas? O sea, terminando el podcast, pónganse a ver quiénes están participando a nivel Ciudad de México o a nivel federal, porque son quienes van a tomar las decisiones después penales, laborales, mercantiles, civiles, o sea, van a estar al frente de la impartición de justicia. Entonces, sí hay muchas cosas que se pueden hacer en lo inmediato, muchas cosas que requieren más diálogo colectivo, que yo sé que siempre es un reto el ponerse de acuerdo entre varios y varias, pero empecemos pues con nuestros círculos cercanos, ¿no? O sea, si nunca hemos dialogado sobre lo que hacemos con el que me vende los abarrotes, la señora de las tortillas, mi núcleo familiar y mis amigos de la prepa, pues ahora sí que estamos fritos y fritas como diálogo social. O sea, si ni con estas personas hemos podido comentar, por ejemplo, ¿no? Oye, mira, el teatro es esto y esto cuesta hacerlo y tal, pues va a ser muy complicado llegar a más, ¿no? Si con nuestros núcleos más cercanos o nuestros círculos más cercanos no lo logramos, ¿no? Entonces, un montón de diálogo, un montón de aprendizaje, autodidacta o no, un montón de goce, porque si la participación no se goza, no vamos a llegar a nada. O sea, si el activismo no se goza, es muy difícil continuarlo. Entonces, sí buscar cuál es la comida favorita de los 5 amigos que sí nos vamos a sentar a hacer un proyecto, porque si no, va a ser muy difícil trascenderlo y saber, ¿no? O sea, allegarse de más conocimiento y presión estatal, ¿no? O sea, son cosas muy inmediatas que sí podemos hacer y que sí tenemos las herramientas, creo, pues muy directas para lograrlo. Y mucha fiesta. Pues muchas gracias, Michelle.
Ya estamos sobre tiempo, pero fue muy enriquecedor y muy bonito escucharte. Y me llevó muchas preguntas, muchas ganas de hacer cosas, de investigar y de aprender y de relacionarme también. Igual, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Espero que pues todo lo que escuchamos dinamite muchas preguntas, pero sobre todo muchas acciones tan concretas como vamos a hacer una fiesta. Corazones. Y corazones, sí, es importante. Y qué mejor que enfrentar el panorama que tenemos, que es complicado mundialmente, con información. Con mucha información y con fiesta, con goce y con rabia también. Y amor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a quienes han llegado hasta esta parte de la escucha. Saludos. Y pues esperamos les hayamos movido mucho, ¿no? Muchas preguntas. Siempre hay que quedarse con más cosas que investigar y pues ojalá que sea muy gozoso todo la ruta del aprendizaje que no acaba y no acaba cuando terminan la licenciatura. Así es, solo es el comienzo. El final solo es el comienzo. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Esto fue Apuntes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Apuntes es un programa realizado por la Cátedra Berman Teatro UNAM y la Filmoteca de la UNAM en colaboración con el Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Apuntes es sostenido por la Comitiva de Encuentros, integrada por las estudiantes y egresadas Sofía, Fabián, Jania, Héctor, Jimo, Rosa, Paulina, Isabel, Diego, Arisbel, Julio, Sara. Este episodio se hizo gracias al apoyo de Isabel Toledo, Isadora Oseguera Pizaña, Camila Sánchez Mejorada, Juan Meliá, Angélica Moifa y Nicole Figueroa Rendón. Leímos Cultura Ingobernable, de la cultura como escenario de radicalización democrática y de las políticas que lo fomentan, de Jazmín Beirak, y el Prontuario Normativo en materia de cultura y derechos culturales del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Y conversamos alrededor de 12 horas. Agradecemos a la sede de este episodio, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, a nuestras comunidades y a la Comitiva de Encuentros. Para nosotros, Apuntes es nuestro granito de arena para pensar en el futuro del teatro. Uno en el que las jerarquías no nos dominen y en donde es posible romper las brechas entre escuelas y generaciones. Para hacer del teatro de hoy un teatro deseante, amable y amoroso con quienes lo practicamos y miramos. ¿Qué dices? ¿Te apuntas?